Casi todos creen que San Francisco de Asís eligió la escasez, pero la verdad es que descubrió el código secreto para la abundancia infinita. Él no se hizo pobre por carencia, sino para conectar con una fuente que jamás se agota. Hoy te revelaré la señal del agua, la clave espiritual para que la prosperidad fluya hacia ti, incluso cuando crees que no tienes nada. ¿Te sientes estancado en un desierto financiero o emocional? San Francisco de Asís, el hombre que abrazó la pobreza para encontrar la riqueza absoluta, dejó codificado un secreto que pocos conocen, la señal del agua. En este video, descubrirás cómo transformar tu escasez en un flujo inagotable de abundancia mediante los principios de transparencia, fluidez y fe radical. Hay un secreto que los biógrafos modernos suelen pasar por alto sobre San Francisco de Asís, algo que va mucho más allá de su amor por las aves o los lobos. El pobrecillo de Asís no veía la escasez como nosotros la vemos. Él dominaba lo que llamaba la señal del agua, una clave espiritual oculta para atraer abundancia precisamente cuando tus manos están vacías y tu alma siente sed. Francisco enseñaba que el agua no solo limpia, sino que es el espejo de la provisión divina. Fluye hacia el lugar más bajo, hacia los que se humillan. Si hoy sientes que tus recursos se agotan o que las puertas se cierran, quédate hasta el final de este video, porque voy a revelarte la oración exacta que Francisco utilizaba para activar esta fuente inagotable en los momentos de mayor necesidad. Si crees que Dios puede abrir caminos donde hoy solo ves desierto, dale me gusta a este video como una señal de tu fe activa. Francisco no hablaba de abundancia desde la comodidad de un palacio, sino desde la dureza del camino. Imagina a un joven llamado Mateo, un comerciante que lo había perdido todo en una mala inversión y caminaba por las calles de Umbría con el corazón roto. Mateo se encontró con Francisco cerca de un manantial. Mientras el comerciante lloraba por su oro perdido, Francisco simplemente observaba cómo el agua brotaba de la roca. «Hermano», le dijo el santo, «el agua no se queda en la cima de la montaña donde el orgullo es alto. Busca el valle, busca el vacío para poder llenarlo. Tu vacío no es tu ruina, es tu mayor oportunidad para que la gracia de Dios finalmente tenga espacio donde habitar». Esta perspectiva cambió la vida de Mateo y de miles de seguidores. No se trata de una fórmula mágica, sino de un principio de realidad espiritual. La abundancia de San Francisco se regía por la desapropiación. Él entendía que mientras más apretamos los puños para retener lo poco que tenemos, menos espacio queda para recibir lo mucho que Dios quiere darnos. Para Francisco, el agua era el símbolo de la transparencia y la fluidez. Si tu vida está estancada, es posible que estés intentando retener algo que ya no te pertenece, bloqueando así el flujo de lo nuevo que está por llegar. Sin embargo, para comprender cómo esta señal del agua se manifiesta en lo cotidiano, debemos mirar más de cerca el primer encuentro de Francisco con la sed extrema en el Monte Alberna, un momento donde el milagro nació no de la magia, sino de una obediencia radical que desafía toda lógica humana. En aquella ascensión al Monte Alberna, el calor era sofocante y el camino, escarpado. Francisco no iba solo, lo acompañaba un humilde campesino que había prestado su asno para el trayecto. A mitad de la subida, el hombre cayó de rodillas, agotado, clamando que moriría de sed si no encontraba agua pronto. En ese lugar, una masa de piedra árida y seca, no había arroyos ni pozos. Pero Francisco, en lugar de angustiarse o buscar soluciones humanas, se alejó unos pasos y se postró en oración. No pidió un milagro para demostrar su poder, sino que intercedió por la necesidad del hermano. Al levantarse, señaló una roca y le dijo al hombre: «Ve allí y encontrarás agua viva». El campesino bebió hasta saciarse de una fuente que no existía antes y que jamás volvió a brotar después de que se marcharon. Este suceso nos enseña el primer gran pilar de la abundancia franciscana. La provisión no depende del terreno donde pisas, sino del espíritu con el que caminas. Muchos de nosotros cometemos el error de juzgar nuestro futuro basándonos únicamente en la aridez de nuestro presente. Si tu cuenta bancaria está vacía o tus proyectos parecen estancados, tu mente te dice que no hay salida. Pero la señal del agua te recuerda que la abundancia es una respuesta a la caridad y a la fe, no un producto del azar. Francisco no hizo brotar agua para sí mismo, sino para otro. Aquí reside un secreto vital. La fuente de la abundancia se desbloquea cuando dejamos de mirar nuestra propia carencia y empezamos a servir desde el poco amor que nos queda. Para que esto no se confunda con una superstición vacía, debemos entender que Francisco no buscaba atraer cosas materiales mediante rituales.
Su principio era la confianza absoluta en la paternidad divina. Él creía firmemente que si uno se ocupa de las cosas de Dios, que son la paz, la fraternidad y la humildad, Dios se ocupa de las necesidades del hombre. Si te sientes en un desierto espiritual o financiero, no es porque hayas sido abandonado, sino porque estás siendo entrenado para reconocer la mano de la providencia en lo imposible. El agua en la roca es el símbolo de que Dios puede sacar vida de lo que parece muerto. Si en este momento sientes que tus fuerzas se agotan, escribe en los comentarios "confío en la fuente", para declarar que tu provisión no viene de este mundo, sino de una promesa superior. Esta actitud de entrega total fue lo que permitió a Francisco vivir con una alegría que desconcertaba a los ricos de su época. Él poseía una riqueza que el oro no podía comprar, porque había aprendido a descifrar los mensajes que la creación le enviaba sobre el cuidado de Dios. Pero ¿cómo puedes tú aplicar esto hoy, en medio de tus deudas o tus miedos? La respuesta está en la forma en que Francisco trataba a sus propios enemigos de la abundancia, el miedo al mañana y el apego al ayer. Para profundizar en esto, es necesario entender qué sucedió cuando Francisco se enfrentó a la mayor prueba de su vida, una crisis que puso a prueba su propia enseñanza sobre el agua y que nos revela por qué algunos reciben todo mientras otros, teniendo mucho, sienten que no tienen nada. Aquella crisis no fue externa, sino una batalla en el corazón mismo de su naciente orden. Francisco observaba cómo algunos de sus seguidores empezaban a preocuparse por construir graneros y asegurar provisiones para el invierno. El miedo al mañana estaba secando la fe que los había impulsado al principio. Fue entonces cuando Francisco compartió una de sus visiones más profundas sobre la señal del agua. El alma es como un cuenco de arcilla, decía. Si el cuenco está lleno de piedras y barro, que representan nuestras ansiedades y el deseo de poseer, no importa cuánta lluvia caiga del cielo, el agua simplemente resbalará y se perderá. Para recibir la abundancia de Dios, primero hay que tener el valor de vaciar el cuenco. Cuenta la historia de un hombre llamado Pietro, un joven de familia noble que deseaba seguir a Francisco, pero no podía soltar su última bolsa de monedas de oro, argumentando que eran por si acaso surgía una emergencia médica o una sequía. Francisco lo llevó a la orilla de un río caudaloso y le pidió que intentara recoger agua con las manos cerradas, apretando los puños con fuerza. Pietro lo intentó, pero el agua se escapaba entre sus dedos sin dejar rastro. Ahora, dijo Francisco, abre las manos y relaja los dedos. Al hacerlo, el agua se acumuló naturalmente en sus palmas, ofreciéndole frescura y vida. El secreto de la abundancia no es retener, sino sostener con las manos abiertas. Este es el discernimiento clave que diferencia la enseñanza de Francisco de cualquier idea de pensamiento mágico. Él no prometía que el dinero caería del cielo por arte de magia, sino que enseñaba una reconfiguración de la mente. Cuando dejas de vibrar en la frecuencia de la carencia, ese miedo constante a que no habrá suficiente, empiezas a notar las oportunidades que siempre estuvieron ahí pero que tu ansiedad no te dejaba ver. La señal del agua nos indica que la provisión es un flujo constante, no un pozo estático que debemos proteger con muros. Si hoy sientes que tus manos están cerradas por el miedo a perder lo poco que te queda, es momento de soltar. Dale me gusta a este video si estás dispuesto a soltar el miedo y permitir que la abundancia divina fluya en tu vida a partir de hoy. Francisco sabía que el desapego no es quedarse sin nada, sino ser dueño de todo sin que nada sea dueño de ti. Él caminaba por el mundo con la confianza de un hijo que sabe que su padre es el dueño de la montaña y del río. Pero ¿qué sucede cuando el agua se vuelve amarga? ¿Qué enseñaba el santo sobre esos momentos donde la abundancia parece convertirse en pérdida y dolor? La respuesta se encuentra en un encuentro olvidado en los bosques de Umbría, donde Francisco reveló cómo transformar la escasez más absoluta en una fuente de riqueza que nadie puede robarte. Esto nos lleva a comprender el verdadero significado de la hermana pobreza, un concepto que cambiará para siempre tu forma de ver tus deudas y tus problemas actuales. Cuentan las crónicas que un caballero llamado Orlando, un hombre de inmensa fortuna, pero cargado de preocupaciones que no le dejaban dormir, se encontró con Francisco en un espeso bosque de Umbría. Orlando, al ver al santo cantando alegremente a pesar de sus harapos y de no tener un techo para la noche, le preguntó con incredulidad: «Francisco, ¿cómo puedes llamar a la escasez tu hermana? Yo tengo castillos y no conozco la paz. Tú no tienes nada y pareces el dueño del mundo». El santo lo miró con una sonrisa que emanaba una luz serena y le respondió: «Hermano Orlando, tú sufres porque tus castillos te poseen a ti, mientras que yo, al no poseer nada,
he recibido el regalo de poseerlo todo en Dios. El agua es más pura cuando no se intenta encerrar en un jarrón de oro. Aquí es donde debemos aplicar el discernimiento franciscano para que tu búsqueda de abundancia no se convierta en una obsesión egoísta. Francisco no enseñaba que la pobreza material fuera un fin en sí mismo, sino que la hermana pobreza era el camino hacia la libertad absoluta. La verdadera escasez no es tener poco dinero en el bolsillo, sino tener el alma tan llena de apegos que no queda espacio para que la providencia actúe. Si hoy te sientes abrumado por las deudas o la falta de recursos, pregúntate: ¿estoy intentando controlar cada gota de mi vida o estoy permitiendo que el río de la gracia siga su curso? La abundancia llega a Francisco porque él no la busca por codicia, sino que la recibe por gratitud. Este principio es revolucionario para quien enfrenta una crisis hoy. Cuando dejas de ver tu situación como una carencia y empiezas a verla como una oportunidad de desapropiación, la presión desaparece. Francisco decía que el que no quiere nada para sí, se convierte en el heredero del reino. Por eso, en los momentos de mayor sequía en tu vida, la clave no es desesperarse por cavar pozos con tus propias manos agotadas, sino convertirte tú mismo en un cauce limpio. Si te conviertes en alguien que da, incluso cuando siente que tiene poco, abres las compuertas para que el agua de la abundancia regrese a ti multiplicada. Si este mensaje está resonando en tu corazón, escribe en los comentarios "Soy un canal de bendición", para sellar este compromiso de fluir con la vida y no contra ella. Francisco demostró que cuando uno se vacía de sus propios intereses mezquinos, el universo entero conspira para sostenerlo. Pero esta enseñanza tiene un nivel aún más profundo, uno que tiene que ver con la capacidad de ver señales en lo cotidiano que otros pasan por alto. Francisco podía encontrar agua en la roca porque sabía leer el lenguaje de la creación. Para entender cómo puedes empezar a detectar estas señales de abundancia en tu propio entorno, incluso si ahora todo parece árido, debemos explorar el misterio de la hermana agua en el Cántico de las Criaturas. Allí, Francisco dejó codificada la técnica definitiva para reconocer la riqueza oculta que ya te rodea y que está a punto de manifestarse en tu realidad física. Esto nos lleva a una de las experiencias más místicas del santo, donde el agua dejó de ser un elemento físico para convertirse en una voz que le hablaba directamente sobre el futuro de aquellos que confían. En su célebre Cántico de las Criaturas, Francisco escribió unas palabras que encierran el código maestro de la prosperidad espiritual: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil, humilde, preciosa y casta». Nota el orden de los adjetivos. Francisco no dijo que el agua era rica o poderosa primero, dijo que era útil y humilde. Para el santo, la abundancia no es un trofeo que se exhibe, sino una herramienta que sirve. Él enseñaba que, si quieres que la riqueza llegue a tu vida, primero debes preguntarte: ¿en qué soy útil hoy con lo poco que tengo? La utilidad es el imán de la provisión. Cuando te vuelves útil para los demás, incluso en tu pobreza, te vuelves precioso a los ojos de la providencia. Considera la historia de Lucía, una mujer que, en medio de una hambruna en las tierras de Asís, se lamentaba porque solo le quedaba un pequeño jarrón de agua y un puñado de legumbres. Estaba paralizada por el miedo al hambre futura. Francisco, al pasar por su casa, no le pidió que orara por oro, sino que usara esa agua para lavar las heridas de un mendigo que yacía en la esquina. Lucía, aunque temerosa de perder su recurso, obedeció. Al vaciar el agua para limpiar al necesitado, descubrió que su corazón, antes seco por la angustia, comenzó a rebosar de una paz inexplicable. Al día siguiente, de fuentes que no esperaba, recibió el doble de lo que había entregado. Francisco le explicó: el agua que se estanca, se pudre, el agua que corre y limpia, se renueva. Este es el equilibrio que debemos mantener. La abundancia franciscana no es una invitación a la pasividad o a esperar que la suerte cambie por un golpe de fortuna. Es un llamado a la acción humilde. La señal del agua se manifiesta cuando dejas de ser un estanque cerrado de preocupaciones y te conviertes en un río de utilidad. No es superstición creer que lo que das vuelve a ti, es una ley del espíritu que Francisco vivía cada día. Él sabía que el universo no puede dejar un vacío. Si tú te vacías de egoísmo sirviendo a otros, el cielo se ve obligado, por su propia naturaleza de amor, a llenarte de nuevo. Si hoy estás dispuesto a transformar tu mentalidad de necesidad en una mentalidad de servicio, dale me gusta a este video para confirmar que has entendido que tu valor no depende de lo que posees, sino de cuánto dejas fluir a través de ti.
Francisco decía que incluso el agua más pequeña es preciosa porque refleja la luz del sol. De la misma manera, tus pequeños esfuerzos, tus pequeñas monedas o tus pequeños gestos de bondad son preciosos y son la semilla de la gran cosecha que estás por recibir. Pero hay un obstáculo que puede cortar este flujo de inmediato, un dique que nosotros mismos construimos sin darnos cuenta y que impide que la abundancia llegue a nuestro hogar. Francisco llamaba a este obstáculo el veneno de la comparación. Para desbloquear tu camino, es vital entender cómo el santo trataba este sentimiento destructivo que hoy, en la era de las redes sociales, es más fuerte que nunca. Lo que Francisco le reveló a sus hermanos sobre el peligro de mirar el agua ajena en lugar de la propia fuente, es la clave definitiva para recuperar la estabilidad financiera y emocional que tanto has buscado. Prepárate, porque lo que sigue te mostrará cómo limpiar tu visión para ver el tesoro que ha estado frente a ti todo este tiempo. Francisco notaba que muchos de sus seguidores, al ver que otros recibían donaciones generosas o tenían visiones celestiales, comenzaban a sentir el amargor de la envidia. La comparación es el dique que seca tu propio manantial, solía decirles. Para explicarlo, contaba la historia de un pequeño arroyo que vivía angustiado porque no era tan ancho como el río Tíber ni tan profundo como el mar. El arroyo, en su afán por ser diferente, dejó de fluir, intentando acumular agua para ganar volumen, y en poco tiempo se convirtió en un charco de lodo estancado. Francisco les recordaba que el agua solo es pura mientras sigue su propio curso, sin mirar el cauce del vecino. Si pasas el día mirando lo que otros tienen en sus redes sociales o en sus negocios, estás deteniendo tu propio flujo de abundancia. Imagina a un joven artesano de la época, llamado Giovanni, que se quejaba ante Francisco porque sus herramientas eran viejas y sus clientes pocos, mientras que el taller de enfrente prosperaba. Francisco lo llevó a un estanque y le pidió que arrojara una piedra. «Mira los círculos que se forman», le dijo. «Cada círculo nace del centro, de su propia fuerza. Si intentas que tus círculos nazcan del centro de la piedra de otro, solo crearás caos en el agua». El santo le enseñó que la abundancia no es una competencia, sino una resonancia. Cuando agradeces por lo que tienes, por pequeño que sea, estás lanzando tu propia piedra con fuerza, y los círculos de la provisión empezarán a expandirse desde donde tú estás, no desde donde están los demás. El discernimiento aquí es fundamental. San Francisco no nos pide que nos conformemos con la miseria, sino que eliminemos el ruido mental de la envidia que nos impide ver nuestras propias herramientas. La señal del agua es clara. El agua no intenta ser vino, ni el manantial intenta ser océano, simplemente cumple su función de dar vida allí donde se encuentra. Cuando dejas de compararte, tu energía se libera para crear, para trabajar y para servir. Es en ese estado de paz donde la abundancia encuentra un camino despejado para llegar a ti. La comparación es una forma de ateísmo práctico, porque implica que crees que Dios se ha equivocado contigo al darte menos que a otro. Si te comprometes hoy a dejar de mirar el campo ajeno y empezar a cultivar el tuyo con amor, deja un comentario que diga «bendigo mi proceso». Al hacerlo, estás rompiendo ese dique mental y permitiendo que tu fuente vuelva a correr. Francisco vivía en una libertad que nosotros apenas podemos imaginar, porque no tenía nada que proteger ni nadie a quien superar. Su única ambición era ser un espejo del amor divino. Pero para llegar a esa transparencia total, él practicaba un ejercicio diario que tú también puedes realizar para atraer soluciones inesperadas a tus problemas económicos. Este ejercicio tiene que ver con la limpieza del cauce, una práctica de purificación de la intención que Francisco realizaba cada mañana frente a la naturaleza. Lo que sucedía cuando lograba esa claridad mental era tan impactante que incluso los elementos de la naturaleza parecían obedecerle, mostrándole dónde se escondían los tesoros que otros no podían ver. Para descubrir cómo limpiar tu propio cauce y ver las oportunidades que hoy te rodean, debemos entrar en el secreto de la contemplación activa, el método franciscano para manifestar lo invisible. La contemplación activa, para Francisco, no era un retiro del mundo, sino una inmersión profunda en la realidad con los ojos del espíritu. Él enseñaba que la mayoría de las personas caminan sobre tesoros sin verlos porque su mente está en el pasado que perdieron o en el futuro que les asusta. Para limpiar el cauce de tu vida, Francisco proponía el mirar con el corazón, una práctica que transforma la percepción de la escasez en una de abundancia inmediata. Él decía que el agua siempre está allí, incluso bajo la tierra más seca, pero solo quien se detiene a escuchar el pulso de la creación puede saber dónde cavar. Esta es la diferencia entre el hombre que se queja de la sed y el hombre que busca el manantial con fe.
Hay un relato sobre el hermano Bernardo, uno de los primeros compañeros de Francisco, quien en un momento de profunda desolación sentía que sus esfuerzos por ayudar a los pobres no daban fruto y que la orden se quedaría sin sustento. Francisco lo llevó a un campo baldío, lleno de piedras y maleza. «Bernardo», le dijo, «¿qué ves aquí?». El hermano respondió, «Solo veo abandono y tierra inútil». Francisco se arrodilló, apartó unas piedras y mostró unas pequeñas flores silvestres que crecían protegidas por la sombra de las rocas. Estas flores no tienen quien las riegue, ni quien las abone, y sin embargo, su belleza es mayor que la de las telas de seda de Asís. Si Dios tiene este cuidado por una hierba que hoy es y mañana se seca, ¿cuánto más hará por ti, que eres su hijo? Este es el núcleo de la contemplación activa, entrenar el ojo para encontrar la señal del agua en los detalles más pequeños. La abundancia no suele llegar como una explosión de oro, sino como una serie de pequeñas oportunidades, encuentros fortuitos o ideas creativas que ignoramos por estar esperando soluciones grandiosas. Cuando agradeces por el pan de hoy, estás validando la abundancia de mañana. La gratitud es, en la visión franciscana, el lenguaje que el cielo entiende. Si no eres capaz de ver la riqueza en la salud que tienes, en el aire que respiras o en la mano amiga que se extiende, no estarás listo para administrar la abundancia material cuando ésta llegue. Si estás decidido a empezar a ver los milagros ocultos en tu día a día, dale me gusta a este video como un compromiso de mantener tus ojos espirituales abiertos. Francisco no era un soñador ingenuo, era un realista espiritual. Él sabía que el mundo físico es un reflejo de nuestra disposición interna. Si tu interior es un terreno de quejas, solo atraerás espinas. Pero si logras que tu alma sea como el agua clara, reflejarás la luz del sol en todo lo que hagas. Esta claridad mental es lo que te permite tomar mejores decisiones financieras y personales, porque ya no actúas desde el pánico, sino desde la plenitud. Sin embargo, hay un paso final en esta limpieza del cauce que es quizás el más difícil de todos. Tiene que ver con lo que Francisco llamaba el peso de la mano vacía. Es un misterio que explica por qué, a veces, Dios permite que lleguemos al límite absoluto antes de intervenir. Lo que sucede en ese punto de quiebre es lo que determina si tu fuente se abrirá para siempre o si te quedarás vagando en el desierto de la duda. Para comprender este momento sagrado de la intervención divina, debemos trasladarnos a la noche más oscura que Francisco pasó en las cuevas de Rieti, donde descubrió la última llave de la señal del agua, una que tiene el poder de cambiar tu situación en un solo instante. En las cuevas de Rieti, el frío calaba hasta los huesos y la oscuridad era tan densa que Francisco no podía ver ni sus propias manos. Fue en ese abismo de soledad donde comprendió el concepto del peso de la mano vacía. Muchas veces, nosotros cargamos con el peso de nuestras preocupaciones, de nuestras deudas y de nuestros fracasos como si fueran sacos de piedras. Francisco descubrió que cuando finalmente dejas de intentar sostener esos sacos y abres las manos por completo, el peso desaparece y queda un espacio sagrado. En ese vacío absoluto, donde ya no hay nada que perder porque ya se ha perdido todo, es donde la señal del agua se vuelve más poderosa. El agua no puede llenar una vasija que ya está llena de barro, necesita que el fondo esté limpio y disponible. Imagina a un hombre llamado Estéfano, un tejedor de telas que vio como un incendio consumía su taller y su sustento en una sola noche. Estéfano llegó a la cueva de Francisco buscando consuelo, pero, sobre todo, buscando una explicación a su desgracia. Francisco le pidió que extendiera sus manos, ahora negras por el hollín del incendio. «Hermano Estéfano», le dijo, «mientras tus manos estaban llenas de tus telas, solo podías producir lo que tus fuerzas permitían. Ahora que tus manos están vacías y quemadas, son el único lugar en toda la ciudad donde la gracia de Dios puede depositar un tesoro nuevo que tú no podrías haber fabricado». Estéfano no entendió de inmediato, pero al regresar a las ruinas de su taller, encontró que sus vecinos, conmovidos por su paz en medio de la tragedia, le trajeron madera, lana y herramientas nuevas. En menos de un mes, su taller era más próspero que antes. Este es el equilibrio necesario para no caer en la superstición. La abundancia no llegó a Estéfano porque el incendio fuera un regalo, sino porque su reacción de no desesperar y de mantener la mano abierta permitió que la comunidad actuara como el cauce del agua divina. Francisco enseñaba que Dios suele usar manos humanas para realizar milagros divinos. Si tú te cierras en tu amargura cuando pierdes algo, bloqueas a las personas y a las circunstancias que Dios quiere usar para restaurarte.
La señal del agua es una señal de humildad. Hay que ser lo suficientemente pequeño para dejar que otros nos ayuden, y lo suficientemente grande para confiar en que el vacío es temporal. Si estás pasando por un momento donde sientes que lo has perdido todo, escribe en los comentarios "mi vacío será llenado", como un acto de fe que desafía tu circunstancia actual. Al hacerlo, estás adoptando la postura de Francisco Enrietti, la postura del que sabe que el amanecer es más brillante justo después de la hora más oscura. El santo decía que el hombre que no teme a la nada es dueño de todo, porque su seguridad no reside en lo que tiene acumulado, sino en la fuente inagotable que lo sustenta. Pero ¿cómo mantener ese flujo de abundancia una vez que las manos empiezan a llenarse de nuevo? Francisco tenía una regla de oro para evitar que el agua se estancara y se volviera amarga otra vez. Se trata de la ley de la circulación, un principio que asegura que lo que recibes crezca en lugar de desaparecer. Para entender cómo proteger tu nueva prosperidad, debemos observar lo que Francisco hacía con las donaciones que recibía y cómo su actitud atraía aún más recursos de forma casi inexplicable. Este secreto de la multiplicación no tiene nada que ver con cálculos matemáticos, sino con una frecuencia espiritual que Francisco llamaba la alegría de la entrega, y es lo que exploraremos a continuación para que tu abundancia no sea solo un momento pasajero, sino un manantial eterno. La ley de la circulación no es una técnica de marketing espiritual, sino una ley física del alma que Francisco comprendía a la perfección. El agua que se detiene, se corrompe; el agua que fluye, se purifica y da vida. Francisco observaba que muchas personas, al recibir una bendición o un respiro económico, inmediatamente cerraban los puños por miedo a que fuera la última vez. Ese miedo es el que precisamente corta el flujo. Para el santo, la abundancia era como el manantial que visitaba en las colinas. Cuanta más agua extraían los pastores para sus rebaños, con más fuerza brotaba el líquido desde la profundidad de la tierra. La naturaleza no conoce la avaricia, y Francisco quería que sus seguidores tampoco la conocieran. Cuenta una antigua crónica que un noble de Asís, impresionado por la obra de los frailes, le entregó a Francisco una bolsa llena de monedas de oro para que asegurara el futuro de su pequeña comunidad. Francisco, sin dudarlo un segundo, salió a la plaza y comenzó a repartir el oro entre las viudas, los enfermos y los leprosos que encontraba. Uno de sus hermanos, preocupado por la falta de comida para la cena de esa noche, le reprochó: «Padre, deberíamos haber guardado algo para nosotros, mañana tendremos hambre». Francisco le respondió con una paz que desarmaba cualquier lógica humana: «Hermano, si guardamos el oro por miedo al hambre de mañana, estamos diciendo que no confiamos en que Dios es nuestro Padre hoy. Al vaciar la bolsa, hemos dejado espacio para que el milagro de mañana tenga donde aterrizar». Esa misma noche, un campesino que no sabía nada de lo ocurrido llamó a la puerta con cestas llenas de pan fresco y vino. Este es el equilibrio que debemos rescatar. No se trata de ser irresponsables con nuestros recursos, sino de no permitir que los recursos se conviertan en nuestra única seguridad. El discernimiento franciscano nos enseña que la verdadera riqueza es la libertad de espíritu. Si tu seguridad depende de una cifra en una pantalla o de un papel en tu billetera, eres un esclavo de las circunstancias. Pero si tu seguridad reside en la fuente, te vuelves invencible. La señal del agua te invita a ser un administrador, no un dueño. Un administrador sabe que el dinero y los bienes son energía en movimiento que debe circular para crear bienestar. Si crees que la generosidad es la puerta de entrada a una vida de verdadera prosperidad, dale me gusta a este video para que este mensaje llegue a más personas que necesitan soltar sus miedos. Francisco no buscaba la pobreza por el dolor, sino por la ligereza. Él sabía que un hombre que camina ligero puede llegar más lejos y ver más paisajes. Al compartir lo que tienes, incluso si es solo un conocimiento, un tiempo o una pequeña ayuda, estás activando la bomba hidráulica de la providencia. No esperes a tener mucho para empezar a dar. Da desde tu poco, y verás cómo lo poco se expande por una matemática divina que la razón no puede explicar. Sin embargo, para que este flujo sea constante y no se vea interrumpido por las tormentas de la vida, Francisco enseñaba una última lección sobre la transparencia del agua. Esta lección explica cómo proteger tus proyectos y tu economía de las energías negativas y de las críticas de los demás. Lo que el santo hacía para mantener su cauce protegido de la envidia ajena es un secreto que puede salvar tus finanzas en tiempos de incertidumbre. Para descubrir cómo blindar tu abundancia mediante la pureza de intención, debemos observar el encuentro de Francisco con el sultán,
un momento donde el agua de la paz apagó el fuego de la guerra y reveló el poder de la integridad absoluta sobre la fuerza material. Cuando Francisco cruzó las líneas enemigas durante la Quinta Cruzada para encontrarse con el sultán de Egipto, Al-Kamil no llevaba armadura ni oro para negociar. Llevaba consigo la transparencia del agua. En un entorno de guerra, odio y ambición, Francisco era como un manantial de agua clara en medio de un incendio forestal. El sultán, acostumbrado a los emisarios que siempre pedían algo o intentaban engañarlo, quedó desarmado ante la pureza de Francisco. El santo no quería el tesoro del sultán, ni sus tierras, solo quería compartir la paz. Esta transparencia total fue su mayor protección. Francisco enseñaba que cuando tus intenciones son tan claras como el agua, las flechas de la envidia y los fuegos de la crítica no encuentran donde prender fuego. Tu abundancia está protegida porque no hay nada oculto que otros puedan usar para derribarte. Muchos de nosotros fracasamos en nuestros proyectos o perdemos nuestra estabilidad porque contaminamos nuestro propio cauce con segundas intenciones o con el deseo de demostrarle algo a quienes nos critican. Francisco le decía a un joven fraile que se sentía perseguido por las malas lenguas: «Hermano, si el agua es profunda y clara, las piedras que le lancen solo llegarán al fondo sin enturbiar la superficie. Pero si el agua es poca y está mezclada con lodo, cualquier piedrecilla hará que todo se vuelva oscuro». La señal del agua en este contexto nos dice que para blindar tu economía y tus sueños, debes purificar tu porqué. Si buscas abundancia para servir y para vivir en paz, ese propósito actúa como un escudo invisible. La envidia ajena solo tiene poder sobre ti cuando tú también estás vibrando en la frecuencia de la competencia. Este principio es vital para el discernimiento. No busques rituales para limpiar las malas energías de tu negocio o de tu hogar, limpia tu intención. San Francisco no creía en amuletos, creía en la integridad. Él demostró ante el sultán que un hombre que no desea nada para sí mismo es el hombre más poderoso de la tierra, porque no puede ser sobornado ni amenazado. Si hoy sientes que hay personas que bloquean tu camino hacia la abundancia, deja de luchar contra ellas y enfócate en volver a la transparencia de tu fuente. Cuando tu vida es un cauce de agua limpia, las personas tóxicas terminan alejándose por sí solas, pues no soportan la luz que refleja tu paz. Si estás decidido a caminar con integridad y a proteger tus bendiciones manteniendo un corazón transparente, escribe en los comentarios «Mi intención es pura», para sellar esta protección espiritual sobre tus planes. Francisco nos enseñó que el agua no se defiende del fuego peleando, sino siendo agua. Tu mejor defensa ante la escasez y la negatividad es profundizar en tu fe y en tu propósito de servicio. Pero esta transparencia tiene un efecto secundario asombroso. Donde hay agua clara y constante, la vida florece de forma automática. Francisco no solo veía el agua como un medio de limpieza, sino como el motor de la fertilidad divina. Esto nos lleva a comprender cómo Francisco transformaba los terrenos más áridos y las situaciones más desesperadas en jardines de oportunidad. La siguiente enseñanza trata sobre la capacidad de hacer que tu tierra seca produzca frutos que ni tú mismo esperabas, revelando el misterio de por qué algunas personas parecen tener buena mano para todo lo que emprenden, mientras que otras ven marchitarse hasta la flor más resistente. Para descubrir cómo activar esta fertilidad franciscana en tu vida actual, debemos entrar en el pequeño jardín que Francisco cultivaba en San Damián, donde cada planta tenía una lección sobre el tiempo de la cosecha y el misterio del crecimiento invisible. En el pequeño jardín de San Damián, Francisco no solo cultivaba hortalizas para el sustento de los hermanos, sino que reservaba un espacio para las flores, diciendo que la belleza es tan necesaria para el alma como el pan para el cuerpo. Su método de cultivo era una lección de paciencia y fe. Él entendía que el agua que regamos hoy no produce el fruto mañana, sino que trabaja en lo invisible, nutriendo la raíz antes de mostrar el tallo. Francisco solía decir que la prisa es la enemiga de la providencia. Muchos de nosotros perdemos nuestra abundancia porque desenterramos la semilla antes de que germine, movidos por la ansiedad de los resultados inmediatos. La señal del agua nos enseña que el crecimiento es un proceso silencioso y constante, donde el agua penetra las capas más profundas de la tierra antes de que la vida brote a la superficie. Imagínate a un joven llamado Marco, que había comenzado un pequeño proyecto de tejido, pero se sentía fracasado porque en los primeros meses no había vendido nada. Marco fue a ver a Francisco, decidido a abandonar su oficio. El santo lo llevó al jardín y le mostró un brote de vid que apenas asomaba. «Mira, Marco», le dijo, «esta vid ha pasado semanas absorbiendo el agua en la oscuridad de la tierra.
Si ella se hubiera rendido por no ver el sol el segundo día, hoy no tendríamos uvas. Tu trabajo es como esta vid. El agua de tu esfuerzo ya está trabajando lo profundo, creando las raíces que sostendrán tu futura riqueza. No cortes el flujo de la esperanza solo porque tus ojos aún no ven el fruto. Marco recuperó la calma, siguió trabajando con amor y, al año siguiente, su taller era el más respetado de la región. Este es el discernimiento que nos protege de la frustración. La abundancia franciscana requiere que aprendamos a confiar en el tiempo de Dios, no en el reloj del mundo. Si hoy sientes que te esfuerzas, que riegas tus proyectos con oración y trabajo, pero nada sucede, recuerda que el agua nunca se pierde, se acumula en las raíces. La escasez que sientes es solo una fase de preparación. San Francisco nos invita a no ser como el caminante que abandona el pozo a solo 1 metro de encontrar el agua. La constancia es la forma más alta de fe. El agua tiene la fuerza necesaria para perforar la roca más dura, no por su violencia, sino por su persistencia. Si estás en un periodo de espera y necesitas fortalecer tu paciencia para ver tu cosecha, dale me gusta a este video como una señal de que confías en el tiempo perfecto de la providencia. Francisco vivía con la certeza de que Dios no deja ningún trabajo de amor sin recompensa, aunque a veces el pago llegue por caminos que no imaginamos. Él trataba a cada planta y a cada gota de agua con respeto, sabiendo que formaban parte de un sistema perfecto de cuidado mutuo. Pero, ¿qué ocurre cuando el agua parece desaparecer por completo? ¿Qué enseñaba Francisco sobre las sequías del alma, esos momentos donde incluso la fe parece secarse? Para entender cómo sobrevivir a los desiertos más largos de la vida y salir de ellos con una riqueza que nadie pueda arrebatarte, debemos escuchar lo que Francisco llamaba el canto del agua en la noche, un misterio que reveló a sus hermanos más cercanos poco antes de partir de este mundo. Esto te enseñará a encontrar recursos donde otros solo ven vacío total. El canto del agua en la noche no es una melodía que se escucha con los oídos, sino con la confianza absoluta de quien sabe que el Creador no duerme. Francisco enseñaba que, en el silencio de la noche, cuando las distracciones del mundo desaparecen y nuestras preocupaciones gritan más fuerte, es el momento de aguzar el oído espiritual. Decía que el agua, incluso en la oscuridad más profunda, sigue su curso buscando el océano. Si te encuentras en una noche oscura de tu economía, donde no ves la salida y el miedo al futuro te quita el sueño, Francisco te invita a imitar al agua. No te detengas, sigue fluyendo en la dirección de la paz. La sequía externa es solo un espejismo si mantienes tu manantial interno conectado a la fuente divina. Recordemos la historia de un monje que, abrumado por la falta de recursos para mantener el hospital de leprosos que los hermanos atendían, cayó en una profunda depresión. Sentía que el desierto se lo tragaba. Francisco lo llevó fuera de la cabaña en una noche sin luna y le pidió que guardara silencio absoluto. Tras un largo rato, el joven empezó a escuchar un goteo rítmico y lejano. «Es el agua que se filtra entre las piedras, hermano», susurró Francisco. «No la ves, pero está ahí, trabajando para llenar el pozo mientras tú duermes». La abundancia de Dios es un goteo constante de gracia que nunca se detiene, incluso cuando tu fe está a oscuras. Tu error es creer que si tú no ves el agua no existe. Este es el equilibrio fundamental que San Francisco nos lega. La abundancia no es un sentimiento de euforia, sino una certeza de fondo. El discernimiento nos dice que no debemos confundir la falta de resultados visibles con la falta de apoyo divino. Muchas veces, Dios permite la noche en nuestras finanzas para que aprendamos a depender de su voz y no de nuestras propias fuerzas. Cuando dejas de luchar contra la oscuridad y empiezas a escuchar el canto del agua, es decir, a reconocer las pequeñas bendiciones que aún tienes, la angustia pierde su poder sobre ti. Un hombre que tiene paz en la escasez ya es más rico que un hombre que tiene miedo en la abundancia. Si en medio de tu dificultad decides hoy elegir la paz sobre la angustia, escribe en los comentarios «Escucho mi fuente», como un compromiso de no dejarte vencer por la apariencia de vacío. Francisco demostró que la verdadera riqueza es la capacidad de permanecer íntegro y alegre cuando todo lo demás falta. Pero este secreto tiene una aplicación práctica inmediata. Francisco tenía una forma específica de llamar a la provisión cuando la necesidad era extrema, una señal física que vinculaba su fe con el mundo tangible. Para entender cómo puedes tú también activar esta señal en tu hogar hoy mismo, debemos observar el gesto que Francisco realizaba con sus manos cada vez que se acercaba a una fuente de agua. Este gesto no era un rito mágico, sino una alineación de su voluntad con la abundancia universal,
y es lo que nos prepara para la revelación final y la oración poderosa que te entregaré en breve. Al final de esta noche oscura, Francisco siempre encontraba un nuevo amanecer, pero ese amanecer dependía de un último acto de humildad que transformaba el agua simple en el vino de la prosperidad. Al despuntar el alba después de aquellas noches de vigilia, Francisco realizaba un gesto que para muchos pasaba desapercibido, pero que contenía la esencia misma de su conexión con lo invisible. Antes de beber de un arroyo o lavarse el rostro, se arrodillaba y tomaba el agua con ambas manos, elevándolas ligeramente hacia el cielo antes de que el líquido tocara sus labios. No era un rito de adoración al elemento, sino un reconocimiento de que el agua era un regalo directo del gran rey. Este gesto de elevar lo que se recibe, por humilde que sea, es lo que Francisco llamaba el sacrificio de alabanza. Él enseñaba que la abundancia se multiplica cuando, en lugar de consumir con avidez, recibimos con reverencia. Si tratas lo poco que tienes como algo sagrado, eso poco comenzará a crecer ante tus ojos. Imagina a una mujer llamada Elena, que vivía en una pequeña aldea sumida en la precariedad. Elena sentía que su hogar estaba seco de alegría y de pan. Francisco, al visitarla, no le entregó monedas, sino que la llevó al pozo de la aldea y le enseñó a bendecir el agua que usaba para cocinar y limpiar. «Hermana Elena», le dijo, «mientras veas esta agua como algo mundano y escaso, tu vida será mundana y escasa. Pero si la ves como la sangre de la tierra que Dios te envía hoy, cada gota será una semilla de milagros». Elena comenzó a cambiar su actitud. Cada vez que preparaba una comida sencilla, lo hacía con una gratitud tan profunda que parecía estar sirviendo un banquete. Poco a poco, la atmósfera de su casa cambió. Las tensiones se disiparon y, de formas inesperadas, el trabajo empezó a sobrar y las deudas a pagarse. Dale me gusta a este video si deseas que tu hogar se convierta hoy mismo en una fuente de paz y provisión divina, bajo el amparo de esta fe sencilla. El discernimiento de Francisco nos recuerda que no es el objeto lo que tiene poder, sino la intención con la que lo manejamos. Si manejas tu dinero con miedo, el dinero se escapará. Si lo manejas con gratitud y lo elevas espiritualmente, el dinero se convertirá en un instrumento de bendición. La señal del agua es, en última instancia, una señal de fluidez mental y espiritual. Un corazón agradecido es un imán para la abundancia porque ya está vibrando la frecuencia de la plenitud, incluso antes de que la materia se manifieste. Sin embargo, para que esta bendición se asiente definitivamente en tu vida, Francisco hablaba de un último espejo. Él decía que el agua es el espejo del alma. Si el agua está agitada, no puede reflejar la luz del sol. De la misma manera, si tu mente está llena de ruido, conflictos y falta de perdón, la abundancia no podrá reflejarse en tu realidad física. Este es el paso previo a la gran revelación que Francisco entregaba a sus discípulos más fieles antes de enviarlos por el mundo sin nada, pero con la certeza de poseerlo todo. Para descubrir cómo calmar las aguas de tu mente para que finalmente puedan reflejar la riqueza que Dios ya ha diseñado para ti, debemos entender la lección del agua quieta. Esta enseñanza final es la que te permitirá recibir la oración poderosa que Francisco dejó escrita para aquellos que, sintiéndose la más absoluta nada, están listos para recibirlo todo. Estamos llegando al corazón del misterio, donde la escasez se rinde ante la verdad. San Francisco solía decir a sus hermanos que un hombre preocupado es un hombre que intenta ver el fondo de un lago mientras alguien lanza piedras al agua. Si el agua de tu mente está turbia por la ira, el resentimiento o el miedo al mañana, no podrás ver los tesoros que el Padre ha depositado en tu fondo, advertía el santo. La lección del agua quieta es el paso final para manifestar abundancia. Se trata de alcanzar un estado de quietud interna tan profundo que tu realidad exterior no tenga más remedio que reflejar esa paz. Francisco no negaba los problemas, él les quitaba el poder de agitar su espíritu. Cuando tú dejas de reaccionar con pánico ante la falta de dinero o de oportunidades, el agua de tu vida se aquieta, y es en esa calma donde las soluciones, que antes estaban ocultas por el lodo de la ansiedad, emergen con claridad meridiana. Cuenta una tradición que el hermano León, en un momento de gran prueba donde la orden no tenía ni un pedazo de pan para ofrecer a los pobres, se acercó a Francisco con el rostro desencajado por la angustia. Francisco lo llevó a un estanque pequeño y le pidió que mirara su reflejo. El rostro de León se veía fragmentado por las ondas del viento. «¿Ves, hermano?», le dijo Francisco, «el viento de tu miedo te rompe. Pero espera a que el viento saca y verás que eres la imagen de Dios, y a Dios nunca le falta nada». León respiró hondo,
cerró los ojos y se unió a la oración de Francisco. Al cabo de unos minutos, el viento paró y el estanque se volvió un espejo perfecto. En ese mismo instante, un mensajero llegó con una donación anónima que cubría no solo el pan, sino también las medicinas que tanto necesitaban. El milagro no ocurrió cuando León se desesperó, sino cuando permitió que su interior se aquietara. Este es el discernimiento final que debes aplicar. La abundancia no es algo que persigues, es algo que reflejas. Si hoy sientes que tu vida es un caos, no es momento de correr más rápido, sino de detenerte por completo. Francisco nos enseña que el trabajo más productivo que puedes hacer por tu economía es limpiar tu corazón de amargura. La señal del agua nos dice que la riqueza fluye hacia donde hay orden y serenidad. No permitas que las deudas o los problemas agiten tu superficie. Mantente como el agua profunda, que, aunque arriba haya tormenta, en el fondo permanece inalterable. Si estás listo para silenciar el ruido del miedo y permitir que la abundancia divina se refleje en tu vida, deja un comentario que diga «Mi paz atrae mi provisión». Al hacerlo, estás activando el principio de la quietud franciscana en tu realidad presente. Francisco sabía que el mundo es un eco de nuestra voz interna. Si gritas carencia, el mundo te devolverá escasez. Si cantas gratitud en el silencio, el mundo te devolverá plenitud. Estás a solo un paso de la revelación más poderosa de este encuentro, la clave que Francisco guardaba para los momentos de sed extrema. Ahora, mientras el agua de tu espíritu comienza a calmarse, estamos listos para entrar en la última página de este guión. Allí te revelaré la oración secreta de San Francisco, aquella que utilizaba para abrir los cielos cuando todas las puertas de la tierra se habían cerrado. Esta oración es el legado final de la señal del agua, y es lo que transformará tu visión de la abundancia para siempre. Prepárate para recibir la revelación final que prometimos al principio. Llegamos al momento de la revelación poderosa que San Francisco de Asís guardaba para los instantes de mayor prueba, cuando el desierto parece no tener fin. Esta no es una fórmula para obtener riquezas egoístas, sino la llave para abrir la fuente de la gracia que nunca se agota. Francisco enseñaba que el secreto final de la señal del agua es la unión total con la voluntad divina. Cuando dejas de pedirle a Dios lo que tú crees que necesitas y empiezas a confiar en que Él ya sabe lo que tu alma requiere, el agua de la abundancia deja de ser un goteo para convertirse en un torrente. El santo partió de este mundo sin poseer ni una sola moneda, y sin embargo, alimentó a miles y transformó la historia de la humanidad. Su riqueza era invisible, pero sus frutos fueron los más tangibles que el mundo ha conocido. Antes de entregarte la oración final, recuerda este principio de discernimiento. La abundancia que Francisco atraía no era para acumular, sino para liberar. Si buscas esta señal para sentirte superior a otros o para descansar en la pereza, el manantial se cerrará. Pero si la buscas para ser un instrumento de paz, como dice su famosa oración, el cielo entero se moverá a tu favor. Si este viaje espiritual a través de las enseñanzas de San Francisco ha renovado tu esperanza, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte las próximas señales que traeremos para ti. Tu fe es el cauce por donde Dios quiere enviar sus bendiciones hoy mismo. A continuación, te invito a cerrar los ojos, a relajar tus manos y a repetir conmigo, o simplemente dejar que estas palabras penetren en tu espíritu. Esta es la oración de la fuente inagotable, inspirada en el testamento espiritual de San Francisco. Señor y dueño de toda vida, tú que hiciste brotar agua de la roca para saciar a tu pueblo y que bendices la tierra con la lluvia temprana. Te pido hoy que limpies el cauce de mi vida de todo miedo, envidia y ansiedad. Reconozco ante ti que mis manos están vacías, pero mi corazón está abierto. Conviérteme en la hermana agua, que sea útil, que sea humilde y que sea transparente para reflejar tu luz. No permitas que el barro de la duda detenga mi fluir. Yo confío en que tu provisión es constante, que tu gracia es suficiente y que, en mi debilidad, tu abundancia se perfecciona. Bendigo lo que tengo, suelto lo que perdí y recibo con gratitud lo que está por llegar. Que mi vida sea un río de paz que nunca se seca, porque mi fuente eres tú. Amén. Si has hecho esta oración con fe, siente como la tensión abandona tu cuerpo y como la paz de Francisco, esa que sobrepasa todo entendimiento, comienza a llenar cada rincón de tu hogar. La señal del agua ha sido activada en ti. No busques más afuera lo que ya está brotando en tu interior. Camina con la seguridad de un hijo de Dios y observa cómo, en los próximos días,
Las puertas que parecían de piedra empiezan a dejar pasar el agua viva de la oportunidad y la alegría. La abundancia ya es tuya, solo tenías que aprender a no detenerla. Así como hoy has aprendido a descifrar la señal del agua para atraer la abundancia, San Francisco nos enseñó que la creación entera intenta hablarnos, a veces para bendecirnos y otras para protegernos. Si quieres profundizar aún más en este lenguaje oculto de la naturaleza, no puedes perderte nuestro encuentro anterior. En él, exploramos una de las revelaciones más impactantes del santo, los 3 animales específicos que se cruzan en tu camino cuando un peligro espiritual acecha y como su presencia es un aviso divino para salvaguardar tu alma. Haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla para aprender a identificar estas señales de advertencia y caminar siempre bajo la protección de la luz. Nos vemos en ese video para seguir descubriendo los misterios del pobrecillo de Asís.